Queridos amigos, en esta octava de la Navidad, tal como lo hemos venido compartiendo, hemos ido celebrando el martirio de San Esteban, la vida y la obra de San Juan Evangelista, el martirio de los inocentes, y hoy estamos compartiendo esta fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Convertirse en padre, en madre, nunca ha sido fácil. Significa despojarse de la propia existencia, dejar de estar centrado en uno mismo. Uno adquiere la paternidad, la maternidad, cuando es capaz de dar vida a alguien sin pretender en convertirse su dueño. Es un espacio total y absoluto de gratuidad. Por eso no solo uno se convierte en padre o en madre en la concepción de un hijo, sino cuando damos la vida por alguien, dejándolo también y dándole la elección de un camino. Cuando uno se convierte en padre o en madre, está dispuesto a ver a su hijo recorrer un camino que a veces no es el soñado ni el imaginado por uno mismo. Por eso esa paternidad, esa maternidad, es aquella que no se obsesiona con hacer del otro una especie de fotocopia, de clonación propia que se prolongue en el tiempo. No es un padre quien pretende manipular la vida de su hijo para darse esa satisfacción. Como María, toda paternidad, toda maternidad muchas veces está atravesada por una espada que a veces nos pide que pongamos distancia. ¿Por qué? Porque también la salud en la relación de un papá, de una mamá con sus hijos es sana cuando no se convierte en una especie de fusión, sino que acepta la inevitable separación. Esa separación necesaria que en el caso de la mamá tiene lugar en el corte del cordón umbilical, tiene que realizarse permanentemente en la vida. Y también sabemos que nuestra cultura atraviesa una gran crisis de paternidad y de maternidad. Es como que desaparecieron los papás. Ya no es tan fácil aceptar que alguien crea que tiene que morir para que, en el sentido figurado se entiende, ¿no? Para que su hijo, su hija crezca. Por eso a veces cuando los papás se aferran a ese estado como de adolescencia o de juventud perpetua, se vuelven como el rey Layo, que impidió que Edipo, reconocido como hijo, pasara por la calle que tenía adelante. Por eso, en esta especie de crónico de la adolescencia que a veces aparece en muchos papás y mamás o en muchos adultos, sufre el chantaje emocional de los hijos. Tienen miedo, ambos tienen miedo a ser abandonados. O hay como una especie de lucha permanente y crónica por ocupar el centro de la escena. Por eso hoy, en esta fiesta de la Sagrada Familia,
El Evangelio de Mateo nos presenta a una figura que es la de José esencialmente, ¿no? Como aquel que se implica de lleno en la tarea de proteger y defender la vida de su hijo. En unos pocos versículos Mateo recuerda 3 llamados que Dios dirige a José, todos en sueños. Es como un signo muy profundo de lo que había en el corazón de José, en la relación con su esposa, con su hijo, pero por sobre todo en la relación con Dios. José justamente está en continua escucha de Dios. No interpreta a su hijo como una especie de propiedad suya, sino que lo cuida como un regalo que Dios ha puesto en sus manos. Miren qué notable. José está tan preocupado por escuchar a Dios que nunca habla en el Evangelio. No ha quedado en los 4 Evangelios una palabra de José. Ninguna. Sí, por el contrario, ha quedado esa capacidad que tenía José de escuchar lo que Dios le decía y de escuchar también a la vida y la situación de su familia. José escucha a Dios y obra. Escucha a Dios y actúa. Cuando justamente hoy veíamos en el Evangelio, levántate, toma al niño y a su madre y regresa. José se levantó, tomó al niño y a su madre. Es como que no se queda en la intención, José. Obra y obra total y absolutamente. José, dice el Evangelio, se levanta de noche, enfrenta la oscuridad que atenta contra la vida de su hijo, tiene un futuro incierto, vive alejado en un país y en una geografía y en un idioma extraño. Justamente hace todo eso porque José encuentra en ese dar la vida la plenitud. Entonces, justamente a través de José, Dios nos hace encontrar como una especie de paradoja del Salvador salvado. En la humildad y en su amor por la humanidad, Dios se deja salvar por este hombre, que es su padre adoptivo, por este hombre que en nombre de toda la humanidad le da a Jesús su paternidad, le da a Jesús su presencia, su cuidado. También hoy aparece algo que es importante, aparecen en el relato de Mateo los temores. Regresar a la tierra de Israel como Dios le había pedido, pero se entera que Arquelao, que era el hijo de Herodes, sigue ahí reinando el lugar de su padre. Una especie de poder que se replica a sí mismo. Y entonces José, que no es ingenuo ni idealista, ve la realidad y se cuestiona a sí mismo. Se pregunta qué es lo que hay que hacer y entonces aporta desde sí esa parte que faltó en el pedido de Dios, que es la parte que Él pone. Entonces, esto que nos sirva en este día, la Sagrada Familia es una familia como la nuestra, es una familia atravesada por la dificultad, por el conflicto, atravesada, como veremos en otro
en otra página del Evangelio por un niño que está siendo adolescente y se va de al lado de sus padres y empieza a hacer su vida. Entonces, desde ahí es como que Dios también nos invita a nuestra vida, en medio de nuestra vida, a atender y a escuchar cómo Él nos sigue hablando, cómo Él nos sigue invitando, cómo Él sigue haciendo con nosotros vida, historia y familia.